saludarles, señoras y señores, muy buenos días. En el cielo de Quito está tremendamente oscuro. No es una broma lo que vamos a mencionar, caballeros, en el estudio. Lo que vamos a conocer con la presencia del señor economista Marco Flores, exministro de Economía y Finanzas, el señor economista Pablo Lucio Paredes, el señor economista Walter Spurrier. El tema, señoras y señores, ojalá vaya y sea compartido, digamos, de viva voz, porque yo tengo un guión que no tengo por qué manifestar. Voy a transmitirlo con las reservas del caso, porque esta es o responde a unas interrogantes formuladas por Focus, y el periodista Marlon Puertas, efectivamente. El periodista se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Voy a tomar contacto inmediato con él. Producción tiene que ayudarme en este caso rápidamente, porque esta entrevista realizada por el colega Marlon Puertas a fines de la semana anterior es una conversación no personal, sino una entrevista propiamente dicha para la empresa Focus. Vuelvo y repito, realizada por el periodista muy connotado, el periodista Marlon Puertas. Al señor economista Mauricio Pozo, antes de su viaje al exterior, o cuando él estaba preparando este viaje, del cual va a retornar, según conocemos, el próximo día domingo. Mauricio Pozo menciona que la situación económica del país registra una crisis tremendamente conflictiva, al punto que en una parte serena del diálogo, él dice, me refiero a Mauricio Pozo, van a terminar vendiendo el Panecillo y seguramente el centro histórico. El régimen no tiene un programa económico y está tomando decisiones desesperadas para captar liquidez y cuidando más los aspectos políticos que los económicos. El señor exministro, bueno fuera que él estuviera en la titularidad, pero son cosas de la vida y decisiones de la gente. Pero en fin, aquí comienza a aparecer, señoras y señores, lamentablemente para el país, para nosotros, para la gente pobre, la verdadera dimensión de esta crisis que acompaña al Ecuador. Estamos ansiosos también nosotros de un café. Y perdonen que lo tenga que solicitar a viva voz. Decía que Mauricio Pozo afirma que el régimen no tiene un programa económico. Conectamos con la ciudad de Guayaquil a esta hora y conectamos también con el propio periodista Marlon Puertas. Esto es un programa en vivo. Cuento con acertos muy significativos, tremendamente preocupantes, de una persona a la que todos los que estamos aquí respetamos por su versación, igual que la de "la suerte es mía,
tener en esta mañana fría de la capital de la República, una mañana muy complicada para todos y un escenario como para que ustedes lamentablemente tengan que escuchar lo que vamos a mencionar, dicho en una entrevista para la empresa Focus por el señor economista Mauricio Pozo. Bueno, Mauricio, saludando a Pablo Lucio, lo hicimos ya antes de que él ingrese a nuestras instalaciones, y le decimos, anhelando dentro de las circunstancias bienestar, salud, que lo único, y felicidad en el hogar, unidad familiar. Es una hora muy complicada para la nación, para la colectividad, y no podemos sino anhelar esta circunstancia. Mauricio Pozo decía, afirma que el régimen no tiene un programa económico y que la toma de decisiones desesperadas para captar liquidez y cuidando más los aspectos políticos que los económicos es lo que está haciendo el gobierno, una serie de operaciones de avanzada en busca de recursos. Atención, informa Radio Democracia, la noticia libre, personificando en algunos casos a lo dicho por el señor exministro Mauricio Pozo. El señor Pozo no ve otra salida al embrolio económico que sufre nuestro país, que la de acudir a los organismos multilaterales en búsqueda de nuevos créditos a mejores tasas de interés. Es decir, está planteando un acuerdo con el FMI, por ejemplo, lo que va a traer inevitablemente dolorosos pero necesarios ajustes que den algo de equilibrio a tanto dispendio fiscal, palabras de Mauricio Pozo, a tanto dispendio fiscal. El presidente dijo que hace 2 sábados, Milton, por favor, urgente. El presidente dijo hace 2 sábados que íbamos a pasar diciembre cantando, ustedes recuerdan, refiriéndose que ha cubierto ciertos pagos como décimos, bonos global, el primer pago a la OXI. ¿Usted concuerda con el presidente en esto? Le pregunta Marlon Puertas, que está ya en la línea telefónica, el autor de esta entrevista a Mauricio Pozo antes de su viaje al exterior. ¿Usted concuerda con el señor presidente en esto? Mauricio responde, economistas Lucio y Flores, que el gobierno haya levantado recursos de distintas fuentes para financiar todo lo que se vence en el año 2015. Lo que queda de diciembre no resuelve el problema. Lo que hace es financiar el hueco, pero estamos con un problema que se acumula para el siguiente año que no está resuelto. O sea, ya para este año que hemos comenzado a caminar. Problema que no está resuelto. Dicho en otras palabras, una cosa es encontrar plata para pasar el bache, que es lo que ha hecho. Otra cosa distinta, hacer una reformulación del manejo económico. El gasto fiscal no tiene una reducción en los valores que requiere la situación. El presupuesto del año 2015 es un presupuesto que en la práctica no va a ajustarse en la forma como debería, y el comparativo con el 2016 hace ver que se trata de situaciones muy parecidas entre los dos. No hay mucha diferencia. El gasto fiscal no tiene una reducción en los valores
que se requiere la situación o que requiere la situación, pues una cosa es encontrar plata para pasar el bache, otra cosa es hacer una reformulación del manejo económico. Sigue a continuación. Voy a pasar a pedir opiniones de mis invitados en el estudio. Aquí hablan de que hubo una reducción, pero le comparan con el presupuesto que se aprobó para este año. Le ruego mantenerse aquí. El que va a ser el real para este año hace ver que ahí todavía hay mucho espacio por resolver, hay mucho gasto por cerrar, y por lo tanto, si yo financio, dice Pozo, los gastos de los bonos de los 13º y no resuelvo lo otro, lo que estoy haciendo es patear el problema hacia adelante, sin resolver el problema. En el presupuesto del 2016 se puso que el déficit del próximo año serán 2.000 millones, más o menos, 2.000 millones. Ese iba a ser el déficit o el problema del gobierno para el próximo año. Y el gobierno asegura que eso es totalmente manejable. Entre sonrisa disimulada, el señor presidente de la República, recuerdo que dijo, ¿esa cifra es real? ¿O usted pronostica una mucho mayor? Una mucho mayor. Vea, aquí se dan las informaciones un poco, para aliviar el tema político. Y creo que hay que ser en esto absolutamente claros. Ha llegado el momento de ser absolutamente claros. De acuerdo a la proforma enviada, la diferencia entre ingresos y gastos se llama déficit fiscal. Sin embargo, esa estructura no incluye todo lo que se requiere para poder financiar el año, porque la diferencia entre ingresos y gastos no incorpora lo que hay que pagar de capital de deuda. Eso está abajo, y llegamos a otro concepto que se llama déficit de financiamiento o superávit de financiamiento. Esto es lo que realmente tiene que sobrellevar no solamente el déficit fiscal, estas ya son palabras mayores en el lenguaje de los entendidos aquí presentes y de lo dicho por el señor economista Pozo. Repito, la diferencia entre ingresos y gastos se llama déficit fiscal. Sin embargo, esa estructura no incluye todo lo que requiere el Estado para poder financiar este nuevo año. No van a recaudar lo que está puesto en la proforma, porque la cifra de un año y el otro tiene una diferencia de apenas 100 millones. ¿Dónde vamos a tener un año con más contracción económica? ¿Dónde no va a haber el tema de las salvaguardias todo el año? ¿Dónde no va a haber la amnistía tributaria, entre otros conceptos? Demuestra una sobreestimación de ingresos del presupuesto. ¿En qué porcentaje hay esa sobreestimación?, le pregunta Marlon. Y Mauricio dice, yo creo que esa diferencia va a estar en unos 1.500 millones adicionales. Están ahí incluidas las deudas de los contratistas, proveedores del Estado, transferencias a los gobiernos autónomos. Le pregunta Marlon. Responde el entrevistado, no están. Los atrasos incluso no están. Lo que le quiero decir es que el monto de recursos que usted va a requerir para el año 2016 es similar al de este año. Este hecho requerirá 11.000 millones y han logrado recaudar alrededor de 8.000 y ha quedado un hueco final de 3.5, por el que no se hizo la obra pública. En esa cifra, el año 16 va a ser muy similar. Está refiriéndose al otro año, donde registra un déficit de 3.5 millones de dólares. Marlon, además arrastran un acumulado del año anterior. Me pregunta obviamente al oírle esto.
Y Mauricio Pozo dice, arrastran atrasos que no están puestos ahora. ¿Acaso está lo de Oxy ahí metido? ¿Están metidas las deudas a las petroleras? ¿Lo que se le debe a las constructoras? ¿A la empresa privada? ¿No está eso? Entonces, si usted le mete todo esto, dice Mauricio, el hueco y la necesidad de fondos que requiere para el próximo presupuesto es de más o menos 12,000 millones. Y como no van a poder levantar todo, se van a quedar sin poder hacer obra pública en una cifra que será de 3 a 4,000 millones más o menos en el gasto de inversión, porque no existe la voluntad política para hacer los ajustes que correspondan. Dice que nadie va a perder el trabajo en el sector público. ¿Y el sector privado? Se pregunta Mauricio Pozo. ¿Ya están perdiendo desde ahora? Claro, si ya están cerrando empresas, le dice. ¿Qué es preferible? Si yo tengo aquí 15 personas, necesito sacar 4 para que 11 se queden con trabajo. Y sigo con la compañía, porque si yo cierro esto, se quedan 15 sin trabajo. Obviamente, tengo que decir sobre el tema menos doloroso, menos complicado. El sector público no está dispuesto a hacer eso. Está pasando la factura del problema del sector privado, lo cual no es correcto, dice Pozo. Hasta aquí, no es todo, lo que viene es calamitoso, terrible. Pero yo quiero que sean ustedes los que vayan con algún guión de Mauricio Pozo más la versada investigación que ustedes seguramente han realizado en estos últimos días, señores economistas. Spurrier, ¿no todavía? No, pues le estoy rogando. Lucio y Flores. Pablo Lucio Paredes, Marco Flores. Está Marlon. Entonces comencemos por Marlon. ¿Cuál fue la sorpresa cuantitativa que más le conmovió a usted? He llegado yo a la tercera parte de la tertulia o de la entrevista periodística con el exministro Pozo. Y usted, Marlon, ¿cuál fue la sorpresa y qué les averiguaría este momento a mis invitados en el estudio? Que repleten, digamos, o configuren un sustento adicional o no. Todo depende también de cuál es la investigación o los datos que seguramente tiene el señor economista Pablo Lucio Paredes y el señor economista Marco Flores Troncoso. Entonces, les cedo los micrófonos agradeciéndole mucho por darnos este tiempo en la ciudad de Guayaquil. Marlon Puertas, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los economistas Pablo Lucio Paredes y Marco Flores. Un saludo de Año Nuevo para todos, también para toda la audiencia, que todo este 2016 esté lleno de satisfacciones para todos. Bueno, en realidad la entrevista a Mauricio Pozo es una continuación, una secuencia de varias entrevistas que he realizado en el portal Focus a otros economistas para que analicen la verdadera situación económica del país. Desafortunadamente, en el camino me voy topando con escenarios cada vez más complicados y que se van coincidiendo con los hechos, con la realidad. En cuanto a lo que habló Mauricio Pozo durante la entrevista, comencé justamente topándole la frase que mencionó el presidente Correa en una de sus sabatinas, que me llamó mucho la atención. Esta de que el país iba a pasar diciembre cantando, por el simple hecho de haber cumplido con obligaciones que en otras circunstancias son sencillamente obligaciones normales de cumplir, como son los pagos de décimos, como los pagos a las deudas, a los proveedores, en este caso también el pago a la Oxy y el pago de los bonos de la deuda, de los bonos Global 2015. Entonces por ahí comencé, y Mauricio Pozo comenzó a desbaratar esa idea de que los problemas económicos
se habían superado por un hecho circunstancial, que además, más adelante que usted siga leyendo, Gonzalo, la entrevista va a tocar un tema importantísimo, como fue la negociación del campo petrolero Auca a la petrolera francesa, en unas condiciones totalmente contrarias a los intereses del país. Eso también Mauricio Pozo lo toca y menciona una frase que es bastante llamativa. Dice, si yo hubiera hecho eso como ministro de Finanzas, me hubiesen arrastrado. Y eso que él no considera un hombre de izquierda, critica las condiciones de negociación del campo petrolero, que obviamente se hizo en situación de emergencia, sencillamente para conseguir un adelanto monetario de la petrolera, un adelanto físico de billetes, que él cree que justamente fue la plata que se usó para pagar estas deudas urgentes que tenía el mes de diciembre. Lo cual obviamente es apagar el incendio en ese momento, pero las llamas siguen ahí, el humo sigue avivándose y ese fuego se puede reactivar en cualquier momento. En cuanto a las cifras propiamente dichas, Pozo dio una cifra que sí me alarma y creo que alarma a todo el país, que es que para realmente resolver el problema de fondo que tiene el país se requieren casi 12,000 millones de dólares, lo cual obviamente es una cantidad que el país no tiene, que no hay atisbos de que se vaya a conseguir, ni siquiera pagando los elevadísimos intereses que actualmente paga el país, que son intereses de más del 10%, con lo cual también Pozo considera que el país se está hipotecando para el futuro próximo, porque son intereses que sencillamente no se van a poder cubrir. ¿Cómo se pagan intereses superiores al 10% cuando tenemos un crecimiento que no llega ni a medio punto? Es así de lógica la economía en ese sentido, que yo lo he venido entendiendo también cuando he hablado con personas como Abelardo Pachano, por ejemplo, que en su momento, hace 4 meses, dijo que el hueco fiscal era de 10,000 millones, y ahora Pozo le añade 2,000 millones más. Estamos hablando de 12,000 millones en este momento que necesita el país, y que no los tiene. Entonces, como bien también menciona Mauricio Pozo, lo que se está haciendo es tirar la pelota para adelante, tratar de ganar tiempo para que esto explote en algún otro gobierno que no sea el actual, obviamente, pero la situación alarmante del hueco, de la situación económica del país, continúa como que nada se hubiese hecho en realidad. Y el otro punto importante de la entrevista me parece que es que la empresa privada ya está pagando la factura. Ha recordado que muchas empresas en efecto han cerrado. Tenemos el caso de Maresa, la ensambladora de Mazda, que anunció el desafortunado cierre de sus operaciones de ensamblaje en Ecuador. Eso solo por poner un ejemplo. Tenemos también las empresas en Cuenca, empresas importantes, grupos económicos fuertes que han dado mucho trabajo en la zona, como Graiman. También anuncian reducciones en sus inversiones para este año 2016. Entonces, el sector privado, por su lado, está sintiendo ya el golpe y lo está asumiendo. Y bien, es un poco duro lo que dice Mauricio Pozo, pero es realista. O sea, si yo tengo una empresa con 15 personas y para que siga existiendo la empresa necesito despedir a 4, no me queda otro remedio que despedir a los 4 para que la empresa siga existiendo y que los que quedan, los 11 restantes, mantengan su trabajo. Es una cruda realidad, una dura realidad que el gobierno, por su lado, en la parte estatal, no la está asumiendo, porque vimos ya la proforma presupuestaria aprobada para este año por el gobierno, y es una proforma totalmente irrealista, que no responde a las circunstancias actuales del país. Se refería al tema de la burocracia, de los empleados públicos, cuyo número prácticamente permanece inalterable para este 2016. No se anuncian los ajustes que una carta o un acuerdo con el FMI podría recomendar, que justamente es lo que recomienda Mauricio Pozo. O sea, es algo que finalmente él cree, en su opinión, que Ecuador, el gobierno de Correa, lo va a tener que hacer. Un acuerdo con los organismos multilaterales lo cree inevitable, porque es la única manera de conseguir recursos y a tasas mucho más convenientes para el país que las actuales. En definitiva, en el contexto de toda la entrevista, Pozo es un economista bastante serio. El propio presidente Correa lo ha reconocido en su momento en el tan comentado debate que tuvieron con otros 2 economistas, y lo que dice está lleno de cifras, de hechos, de circunstancias que está viviendo el país, no de calificativos, no de asuntos ni términos políticos. Entonces yo creo que las palabras de Pozo vienen bien en estos momentos, porque abren los ojos al país. Creo que obviamente mina la credibilidad de un presidente que insiste
es necio en mantenerse, que el país no vive una crisis económica, y vienen economistas serios como Mauricio Pozo, entiendo está Pablo Lucio, también tendrá sus cifras, lo mismo Marco Flores, que sencillamente se encargan de desbaratar el escenario todavía ideal que pinta Correa. Y yo creo que ni él pasó cantando la Navidad. El problema es tremendamente grave. ¿Qué le respondieron para darle una orientación ya a la intervención de los señores economistas Lucio y Flores? La factura debería ser pagada por todos, se anticipa usted, Marlon, en mencionarle a Mauricio Pozo, y él le dice, originalmente quien genera este problema no es el sector privado, es la mala conducción económica, dice Pozo. Sin embargo, la factura lo quieren pasar a lo privado, que hay que ayudar a colaborar para salir, sin duda alguna, dice, pero tiene que ajustarse el riesgo país, no puede pasarle solo el problema al sector privado. Esa no es la ruta correcta. Y usted le dice, originalmente, ¿quién genera este problema? No es el sector privado, pues es la mala conducción económica. Hemos visto ya un giro en la actitud del presidente Correa en lo que se refiere al tema de la deuda. Ahora él quiere sacar un certificado de buena conducta, de ser un pagador serio, que no se ha atrasado ni un día, y en cumplir puntualmente en lo que corresponde a bonos, con la intención de acudir a prestamistas internacionales a pedir plata. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué le contestó Mauricio Pozo? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, para Mauricio Pozo, la deuda en sí, obviamente, no es mala para él, dependiendo el destino que se le dé a esos recursos y sobre todo las condiciones del crédito. Eso es muy importante, que en el caso del Ecuador, el país no tiene la información sobre esas condiciones de créditos. Aquí la información, la transparencia sobre la plata que ha llegado, se da a cuentagotas. Por ejemplo, el tema de la entrega del campo petrolero Auca a la petrolera francesa es un tema que todavía sigue a oscuras. Solo se ha dicho ciertas cosas, se ha dicho que se va a pagarle a la empresa petrolera $26 por cada barril de petróleo que saque, lo cual también para Pozo es una cifra extrema que no entiende en qué condiciones se hicieron los estudios para pagar esa cantidad. Entonces, las condiciones crediticias son los que el problema que detecta Pozo y varios economistas en estos momentos. Que si son préstamos a tasas normales, a tasas de 4 puntos, de 3, de 5, no vería mayor problema porque esa plata la puede devolver el país. Pero si se están pagando intereses por sobre los 10 puntos, son tasas que sencillamente el país no va a poder cumplirlas por su ritmo de crecimiento, que ya vimos, pues está en un ritmo completamente desacelerado, prácticamente negativo en el 2015 y con un escenario similar para 2016. El problema no es en sí, la deuda va a ser necesaria para poder salir del problema, dice Pozo. Es urgente, y la plata de los 12.000 millones de los que habla, de dólares, no los tiene Ecuador, y tendrán que venir de algún lado. Entonces, la deuda como tal, el haber pagado los bonos global a tiempo, el que Correa ahora quiera ser un buen muchacho, un buen pagador, y quedar bien con los organismos multilaterales de crédito, no lo ve malo en sí, lo ve como un síntoma de seriedad. A propósito, apenas pagó los bonos global, me metí al índice de riesgo país que tiene Ecuador, y realmente no solo con pagar los bonos globales que la calificación de Ecuador ha mejorado, está por encima de los 1.200 puntos todavía, lo cual es elevadísimo en comparación a países de la región como Colombia y Perú. Ecuador sigue con un riesgo país elevadísimo. Esto no solo es un paga hoy y mañana me van a decir que soy un excelente pagador, no, es un proceso, y eso también lo explica Pozo en la entrevista. Nos detenemos aquí un momentito para que me permitan presentar este momento las primeras opiniones, que esto más obviamente lo que cada uno de los invitados se ha formulado tras estudios, cálculos, análisis de la situación imperante
en Hacienda Pública, esto no es un problema eminentemente fiscal. Entiendo que es un problema combinado muy grave, extremadamente grave. Y lo que cuantitativamente menciona Mauricio Pozo, economista Pablo Lucio, para ir en este orden, es... Igual me parece que es lógico que Marco empiece. Encantado y muchísimas gracias. A ver, economista, lo que dice es, no necesita el Ecuador de 1.000 millones. El Ecuador necesita 10.000 millones. Y claro, nos preguntamos, ¿y quién puede facilitar? Y ahí es cuando se le escapa a manera de respuesta dramática al señor Mauricio Pozo, al señor economista Mauricio Pozo, el hecho de que le corresponderá venderse el panecillo, venderse un activo, seguir vendiendo activos. No se le ocurrió las Islas Galápagos, no se le ocurrió desmantelar algún otro sector petrolero, no se le ocurrió eso, porque lo único que intentaba o intenta Pozo es darnos la idea cuantitativa de cuál es el hueco gigante que hay que resolverlo y que lo quieren patear al que venga. Entonces, ¿usted cree, economista, aparte de estos temas, que esta circunstancia fiscal y macroeconómica del país le puede esperar al próximo gobernante que se podrá estar estrenando del cuarto de ellos mismos, inclusive, o de la oposición, por allí por el mes seguramente de junio, con segunda vuelta, de este junio en un año? ¿Usted cree que esto va a resistir en esas condiciones? ¿Patear hasta dónde? ¿O qué busca el gobierno conseguir para evitar lo que nosotros con otros datos también más bien no queremos? Usted mismo nos comentaba que está terminando un estudio, prácticamente ya lo tiene calculado el estudio. Buenos días y perdone, economista. Buenos días, Gonzalo. Un feliz año para usted, para su familia. Muchas gracias. Igualmente. Igual a los radioescuchas, al inteligente periodista Marlo Puertas, por cierto, a Pablo, con quien tengo el gusto de compartir hoy estos micrófonos. Y gracias también por comenzar preguntándome a mí, porque en poco tiempo debo salir. Sí, efectivamente, en esta semana yo voy a terminar un estudio sobre la realidad de la economía ecuatoriana. En los últimos 9 años de gobierno, y me será grato entregarle una copia. Pero obviamente he concluido ya la parte de análisis de las cifras y las tengo bastante frescas. Lo doloroso es lo que ocurre con los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas siempre traen un mensaje cuando las cosas van mal o comienzan a ir mal, y siempre al final van mal en los gobiernos populistas. Siempre traen un mensaje para construir los justificativos que corresponden a las propias responsabilidades y a los propios errores y a las faltas cometidos por ellos mismos. Les gusta hablar largo porque les encanta oírse a sí mismos. Se consideran que tienen un equipo de gobierno único, espectacular, y que con ellos comienza y termina la economía. Es el amanecer del nuevo día. En el mundo, y probablemente la mayor expresión es del señor Maduro en Venezuela, en el mundo esto siempre se ha reeditado. La economía populista siempre termina en desastre. Siempre pasa a una cuenta absolutamente negativa. Pero además se le engaña a la población, porque se le presentan o se le explican una serie de cosas que son totalmente contrarias a la realidad que muestran las cifras. La economía ecuatoriana, efectivamente, ya lo hemos dicho desde hace algún tiempo atrás, tiene problemas muy serios. El Ecuador está viviendo una crisis, y una crisis profunda. El gobierno ha intentado tratar de justificar sus culpas, pasándole la factura exclusivamente a la caída del precio del petróleo, a la apreciación del dólar en los mercados internacionales, y de alguna manera a la caída en el costo de las materias primas.
Y ahí no radica la crisis, la razón de la crisis. Esos, como hemos dicho, son detonantes de la crisis. Pero que el gobierno trata de meter gato por liebre a la gente para hacerle creer que aquí están los culpables de lo que estamos viviendo. Y no, yo lo digo con respeto, pero con todas las palabras. La culpa de esto lo tiene el gobierno. Y el principal problema de la economía ecuatoriana, hoy por hoy, se llama Rafael Correa. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando uno mira los indicadores... El principal problema de la economía ecuatoriana, de que el país lamentablemente no va a poder descolarse, digamos, bajo ningún punto de vista, porque su periodo prosigue por un tormentoso año y medio adicional, seguramente hasta la posesión del nuevo gobernante. Porque no se ve la voluntad de introducir los cambios necesarios en la economía. No hay ninguna voluntad. Toma como problemas ideológicos. Claro, bueno, eso es parte del libreto populista, ¿no? Eso es parte del libreto populista. Pero la realidad es otra. Y la realidad la está sufriendo la gente, la está sufriendo la colectividad. Y sobre todo la factura que tendrá que pagar la economía ecuatoriana va a ser sumamente alta, con un costo social alto. Y esto siempre es así. Siempre es así cuando las políticas han sido diseñadas e implementadas de la base de la concepción de mantener un capital político con miras a las próximas elecciones. Pero las cifras están diciendo otra cosa. Los indicadores de subempleo y desempleo, o más bien dicho, el subempleo sumado al desempleo supera ya el 53%. La caída en el Producto Interno Bruto es consecutiva y sostenida desde el año 2011. Y en el año 2015, durante 3 trimestres consecutivos, el PIB cae, colocándonos en un proceso recesivo claro y evidente. Los depósitos totales de la banca privada disminuyen en más de 3.000 millones de dólares desde el mes de diciembre a la última fecha disponible. Eso tiene un efecto absolutamente perverso sobre el multiplicador bancario, que es en definitiva lo que importa en dolarización. Es decir, hay una serie de indicadores, varios, estos son simplemente algunos que en este momento menciono, que señalan que el problema de la economía es muy serio, pero tan serio es cuanto que no se aplican los correctivos necesarios. El gobierno viene sosteniendo la economía con dos arbitrios fundamentales, Gonzalo, que es la peor combinación posible que se puede tener. Con más deuda, en estos micrófonos hemos señalado ya en programas anteriores la enorme preocupación que, al igual que otros analistas, yo tengo sobre el crecimiento vertiginoso de la deuda pública ecuatoriana. Viene sosteniendo la economía con deuda, pero no solo con deuda, sino con más impuestos. Es decir, la peor combinación posible, y ojalá nos introduzca con medidas devaluatorias a través del famoso timbre cambiario, porque eso ya sería simplemente poner la cereza en el pastel. Usted olvida en términos negativos. Venta de activos también. Claro, bueno, todo eso que viene haciendo el gobierno es producto del no querer hacer las cosas adecuadas y correctas. Usted pregunta si es que ir al Fondo Monetario, al BID, va a solucionar el problema. No, no va a solucionar el problema. El Ecuador, si es que hace los deberes que le van a exigir estas instituciones, a lo mejor lo tenga financiamiento, a lo mejor en alguna proporción importante. Pero lo que tiene que hacer el Ecuador es introducir los correctivos a la economía. El problema ecuatoriano no es un problema del sector externo. El sector externo es víctima del problema subyacente de la economía ecuatoriana, que es el excesivo gasto público. Mire, Gonzalo, y aquí tengo las cifras con fuente el Banco Central del Ecuador. Al mes de octubre del año 2015, el gobierno lleva gastados, los gastos totales del sector público, son 262.000 millones de dólares. 262.000. ¿Desde que pisó Carondelet? Desde que empezó el gobierno actual. 262.000 millones de dólares. De esos 269.000 millones de dólares, 179.000 millones son gasto corriente. Usted sí puede imaginar unas cifras tan colosales como estas, es decir, 69% de lo que se ha gastado es gasto corriente. Y la proyección a final de año determina que el gasto total llegará aproximadamente a 267.500 millones de dólares hasta el 31 de diciembre. Cuando uno ve estas cifras y dice, esta es la plata que ha tenido el gobierno, estos son los recursos que ha gastado, con estos dineros ha contado, la pregunta es, ¿cómo es posible que en este momento el Ecuador se encuentre económicamente indefenso? Indefenso, por ejemplo, para solventar con algún éxito adecuado
la caída en el precio de los commodities que puede tener el Ecuador, como en el precio del petróleo y otros, para solventar eventuales problemas que se pueden presentar desde el punto de vista climático, como el fenómeno del Niño, los volcanes, en fin, o cualesquiera otra circunstancia negativa que pueda afectar a la economía ecuatoriana. La pregunta que nos hacemos es, después de semejante platal, ¿cómo es que nos encontramos en esta situación? Y tenemos que acudir al endeudamiento costoso y alto. Y aquí una desgracia adicional que yo quiero señalar. ¿Cómo es posible que en el Ecuador los ciudadanos no sepamos cuáles son las tasas de interés que sobre determinados créditos tenemos que pagar? ¿Cuáles son las condiciones financieras sobre determinados créditos que se contratan? Porque el gobierno simplemente no publica esas condiciones financieras. En China. En China no sabemos exactamente cuáles son las condiciones financieras con la empresa esta francesa a quien se le ha entregado el campo Auca y algunos otros créditos que ha recibido el Ecuador y que no sabemos cuánto es lo que hay que pagar, pero no se conoce ni la tasa de interés, pero se sospecha que tiene que ser bastante alta. El riesgo país del Ecuador está en 1.271 puntos al día de ayer, mientras el de Perú es de 250 y el de Colombia está en alrededor de 300 puntos. Esto significa una enorme desconfianza en el Ecuador. Por eso es que el Ecuador tiene que pagar tasas en bonos en el mercado internacional sobre el 10%. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido en la economía ecuatoriana? En primer lugar. Segundo, que se niegue la ocurrencia de lo que estoy señalando. Y tercero, que no se quieran introducir los correctivos necesarios, fundamentalmente derivados del enorme gasto público que disparó la demanda por divisas y las importaciones. Y esos correctivos no pueden ser otros, sino reducir este Estado colosal creado por este gobierno. El Estado ecuatoriano no avanza a mantener la magnitud del tamaño del Estado creado. Le voy a dar una cifra adicional para poderle pasar los micrófonos a Pablo. Mire, cuando el presidente Correa se posesionó, la relación del gasto público con el PIB era exactamente 24.6%. El gasto público con el PIB. Al mes de octubre es de 44.1, digo octubre porque no hay más cifras, 44.1, es decir, se ha duplicado el tamaño del Estado. Y cuando uno dice, bueno, se ha duplicado el tamaño del Estado, la pregunta es, ¿y ustedes tienen con qué sostener esto? No hay con qué. La burocracia, no solamente que la burocracia ha crecido de manera sustantiva, sino que además de crecer de manera sustantiva, los efectos derivados de ese crecimiento para mantener el Estado rodando, los suministros, los lápices, los borradores, todo lo que hay que comprar, los servicios que hay que pagar, los sueldos que hay que pagar, se han multiplicado gigantescamente. Los viáticos, las bonificaciones. Hemos cerrado el mes de diciembre aumentando significativamente la deuda y sin poder concluir. Solo permíteme una cosa, Marco, disculpa que te interrumpa. Sí. Yo tengo que retirarme, así que más bien sigue tú. No, es que no tengo que irme. Me gusta ser puntual y tengo que llegar a una reunión. Así que más bien, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que retirarme. Yo les había indicado ayer. Espérate un minutito. Tengo que a sabiendas de que tú te ibas a las 7:30, te di el turno. Pero son 7:35. Sí, pero yo soy una persona respetuosa. Marco estuvo unos minutos antes que yo y me parecía lógico respetar. Pero no tiene ninguna importancia. Es un gusto estar aquí. Es un gusto haberle escuchado a todos. Pero déjanos diciendo cuál es tu apreciación. Yo tengo que llegar al otro lugar, así como llegué aquí, también tengo que llegar al otro lugar. Así que, Marco, encantado de verte. A todos un muy buen año y estoy siempre a las órdenes. Gracias. Adelante. Bien, entonces, aquí de lo que se trata es de buscar e insistir en la posibilidad de introducir los correctivos que son imprescindibles y necesarios. Esto no se arregla yendo al Fondo Monetario Internacional o yendo al Banco Mundial. Eso puede ser una parte necesaria, pero no suficiente. ¿Y los correctivos necesarios cuáles son? Fundamentalmente la reducción del gasto público a niveles de equilibrio macroeconómico. Y nadie está diciendo que pongan de patitas en la calle a los miles de trabajadores que el gobierno ha incorporado al Estado. Pero sí hay ahí espacio para reducir de manera importante los gastos. Hay una serie de gastos que se realizan que son absurdos. Y en un proceso gradual irlos bajando. Se deben eliminar las trabas que el propio gobierno ha puesto al comercio internacional, las trabas y obstáculos que el propio gobierno ha puesto para que no llegue la inversión extranjera. El 5% a la salida de divisas, lo hemos dicho hasta el cansancio, constituye un impuesto a la entrada de divisas. La plata no quiere venir al Ecuador. Mire, le voy a citar un ejemplo muy concreto.
para que se vea cómo este tipo de medidas afectan negativamente al Ecuador. Pues, las tasas, las sobretasas, los impuestos y todo lo que tenemos aquí. En el famoso debate al que Marlon Puertas hacía relación, el ministro coordinador de la política económica dijo que las centrales hidroeléctricas tenían una tasa de retorno del 38%. Yo no sé cómo habrán calculado ese 38%, pero si es que es así el 38%, esos deberían haber sido y deberían ser proyectos que los inversionistas internacionales deberían estar desesperados por participar y poner su capital para poder realizar y ejecutar esos proyectos. Pero no ha venido medio centavo partido por la mitad. El gobierno ha tenido que construir esas centrales, que son una buena obra, que construir esas centrales con plata del Estado y con deuda. No hay confianza porque no hay Estado de Derecho en Ecuador. Cuando un gobierno controla todos los poderes del Estado, nadie quiere invertir honorablemente en el Ecuador. Entonces hay que acudir, por ejemplo, a empresas como Slumber, para, en definitiva, entregar las joyas de la corona. ¿Qué hubieran dicho los propios funcionarios que están ahora en el gobierno? Si esto hubiera ocurrido en un gobierno anterior y ellos estuvieran realizando el análisis de la economía ecuatoriana, se los hubiera declarado traidores a la patria, como está diciendo Mauricio. Esto le muestra a usted por qué la inversión no viene al Ecuador. Pero esto, lo que significa es que hay que introducir entonces los cambios para que la inversión venga, pues para generar confianza, porque el riesgo país en 1.270 puntos no es de gana, incluso después de haber pagado los bonos globales. Sí. Aquí tiene usted en definitiva claramente posicionada la necesidad de realizar los esfuerzos necesarios y suficientes para empezar a cambiar las cosas. Sí, señor, reducir el gasto público, eliminación de los obstáculos a la inversión extranjera, consolidación o fabricación, más bien dicho, de un Estado de Derecho eficiente, bueno, justo y honorable, que la gente se percate que hay Estado de Derecho en el Ecuador, y entonces pueda venir esa inversión extranjera y aumentar la nacional. La eliminación absurda de tanto impuesto al comercio exterior, estas restricciones que se han puesto única y exclusivamente para mantener el gasto, porque el gobierno quiere seguir manteniendo el gasto para también mantener su capital político. Esto al Ecuador no les lleva a nada. A lo único que les lleva a tener costos, hoy por hoy, muy altos, en términos de deuda, por ejemplo, pero más adelante costos sociales que van a ser penosos para la población y para los ciudadanos. Y hay una frase muy significativa que le ha mencionado a Marlon. Entiendo que el propio economista Mauricio Pozo. Se le vino abajo al gobierno el discurso de primero el ser humano y luego el capital. Es una definición, compañero Puertas. Es una... ¿Aló? Cortó. Tenga la bondad de reintentar. Le pregunto a usted mismo, entonces se le vino abajo el gobierno... Al gobierno, dice Mauricio Pozo, el discurso de primero es el ser humano y luego el capital, porque el presidente ha cambiado sin duda buena parte de sus mensajes, sus discursos del año 2007 en el tema de la deuda, que era ilegal, que no sé qué, que los gobiernos han venido cumpliendo a costa de que no se haga con costos sociales. Ahora dicen que hay que cumplir. Yo no critico que se cumpla. Yo creo que tenía que cumplirse. Se refiere precisamente al pago de $650 millones entre los bonos global y las otras deudas que había que cumplir. Pero dice, lo que estoy resaltando, Pozo dice, lo que estoy resaltando es su incongruencia del mensaje, porque eso tiene implicación económica. Porque por un lado cumple eso y por otro entrega el campo más frondoso de petróleo, seguramente atado a algún financiamiento que les cae. Así será la desesperación por la plata. El financiamiento que cayó son $1.000 millones, ¿no? $1.000 millones. Pero es que el Ecuador además ha hecho otras cosas y otras barbaridades. Al mes de abril del año pasado, el Banco Central había tomado plata de la Reserva Monetaria Internacional y colocado sobre $5.000 millones. Oigan esto, sobre $5.000 millones en la banca pública. El gobierno se gastó todos los fondos de ahorro que encontró cuando llegó al poder.
No solo que se gastó los fondos que había, sino que no ha ahorrado un centavo. ¿A quién se le quiere engañar con esto de que el mejor ahorro son las centrales, son las inversiones? El Ecuador requiere plata contante y sonante para atender, por ejemplo, la caída en el precio del petróleo, los problemas derivados de eso. Por eso es que estoy diciendo que ahora el Ecuador se encuentra económicamente indefenso y tiene que acudir a los arbitrios que está señalando Mauricio en esa entrevista, como el de los 1.000 millones obtenidos de la empresa francesa, como la plata por los anticipos petroleros que ha obtenido el Ecuador y como otros endeudamientos que ha realizado a lo largo del año pasado en los mercados internacionales a tasas muy altas, porque literalmente, como dice María Paz Vela en la revista Gestión, ya no hay lana en el cuero. Entonces ha habido necesidad de acudir a donde ha sido posible y pagar todo lo que han pedido para poder más o menos saltar el bache. Pero una cosa es saltar el bache, una cosa es terminar el 31 de diciembre. Y tener ahí pagos acumulados pendientes para el 2016. Una cosa es pasar el obstáculo del financiamiento y otra cosa es sustentar la economía ecuatoriana en un proceso de crecimiento que ayude en la lucha contra la pobreza, que mejore los salarios, que mejore el empleo. Mire, las cifras que usted verá en el estudio al que estoy haciendo relación señalan que en promedio en los últimos 9 años los trabajadores ecuatorianos, y son cifras del Banco Central, los trabajadores ecuatorianos con base al año 2007 o teniendo como base el año 2007 han tenido salarios promedios que se han incrementado en $8.15 anuales. Esa es la realidad de la economía ecuatoriana. Ahora tenemos un salario per cápita promedio de alrededor de $500 mensuales. La tasa de desempleo y sobre todo la de subempleo creciendo. Le di hace un momento la cifra. Estamos en el 54% al mes de septiembre. Pero el subempleo y el desempleo en el sector rural supera, según el Observatorio de la Política Fiscal, el 63%. El crecimiento de la economía está literalmente parado. Frente a esto, lo que hay que hacer es introducir los cambios, pero el gobierno se niega a hacerlo. Entonces el gobierno lo que trata es de solventar los problemas con más deuda, con más impuestos. Pero para la pagar peor combinación posible. Solamente para cumplir con lo suyo. Para saltar el bache. O sea, su burocracia, sus gastos corrientes, sus compromisos exclusivamente como gobierno y como Estado. Allá los demás, ese es el problema que viene a complementar, ¿verdad, compañero Puertas? ¿Verdad que la situación se torna calamitosa para el sector privado si esa es la intención del régimen de dejarlo que se defienda sola? Digamos, es una situación como que baile con la más fea el sector privado y yo soluciono mis problemas. Pero perdóneme un momentito, Gonzalo. Sí. El pasarle la factura al sector privado significa pasarle la factura a la gente, por cierto a las empresas, claro. Pero pasarle la factura a la gente. Y lo que estamos reclamando es una política sostenida y coherente desde el diseño de los equilibrios macroeconómicos, no saltar el bache, no pasar el bache del 31 de diciembre, sino una política coherente y sostenida que cambie el estado de cosas actual que estamos analizando. Marlon, porque entiendo, y vale la pena que Marco Flores vaya escuchando esto. Cuando usted le intenta reiteradamente mencionar y la parte privada, ¿cómo va a solucionar su problema? No solamente el del 2016, sino para largo. No formuló reflexiones, Mauricio, respecto, por ejemplo, al hecho de que el gobierno no quiere tener un programa económico porque el presidente Correa no quiere pasar por la vergüenza de haber retomado y acudido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en búsqueda de apoyo. Pero si ya lo hizo, me dirán muchos de los amables oyentes, al fondo por $10,000 millones es cosa difícil y el presidente va a decir, de hecho se ha hecho esa reflexión. Imposible que el fondo le dé $10,000 millones, imposible. El fondo monetario. El fondo como tal, imposible, $10,000 millones. Ni a una nación con un PIB gigantesco. No, imposible al Ecuador. A mí me han dicho que hasta, claro, que entre 800 y 1.600 millones, pero haciendo una
una excepción. Pero 10.000 es imposible. Habría que para reunir 10.000 buscar diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Que es otra cosa. Pero ahí están los costos altos. Pero, Gonzalo, como me tengo que retirar simplemente para... Pero solo quería que le escuche lo que Mauricio, y cómo también Marlon le entiende el pensamiento desesperado. Y estoy recordando este momento cuando dice Mauricio Pozo, si yo, en mi condición de ministro de Economía y Finanzas, o usted, Marco, en su condición de ministro de Economía y Finanzas, hubieran vendido el AUCA, el pozo AUCA en las condiciones que se ha hecho, Mauricio ha dicho, me hubieran arrastrado como Alfaro. Pero por supuesto. Claro, así es nuestra gente. Por supuesto. Y obviamente este mismo gobierno me hubiera arrastrado como Alfaro, dice aquí clarísimamente. ¿Le puedo enterar esto, cómo reaccionó ante una interrogante que él mismo se autoformula en el desarrollo de la entrevista? Marlon. Bueno, Gonzalo, Mauricio Pozo en efecto hace su análisis respecto a las decisiones apuradas de emergencia que está tomando el gobierno para tratar de sacar fondos, sacar plata por cualquier lado, ¿no? En las condiciones más adversas, en las condiciones más difíciles para el país, sin importar las consecuencias. Ahora, hay que recordar, y en este punto yo creo que es necesario decirlo, lo que dijo Correa también recientemente, respecto a que la factura la pague el sector privado, las empresas privadas. Correa le sacó en cara a algunas empresas privadas que durante su gobierno han ganado mucho dinero, lo cual en efecto es cierto. Hay empresas que crecieron notoriamente sus facturas durante la gestión de Correa, y les dijo, ustedes han ganado mucho dinero en mi gobierno. Ahora resulta que apenas hay una crisis, lo que primero que hacen es despedir gente, empleados, y les reclamó en ese sentido. Ustedes no pueden, apenas comienza una dificultad, pasarle el problema a sus empleados, y les criticó que empiecen a despedir gente, trabajadores, y prácticamente los emplazó a que ellos asuman las pérdidas, las dificultades por el lado de los empresarios, lo cual no va a ocurrir porque todos conocemos cómo funciona el sistema económico. Finalmente la población es la que paga obviamente las facturas, los costos, los aumentos de precios, y finalmente el incremento del costo de la vida. Correa les recordó lo bien que les ha ido a muchos de ellos haciendo negocios obviamente con el Estado, porque el Estado ha sido el principal cliente, el principal gastador durante estos 9 años de gestión de Correa. Entonces, un poco en ese sentido, Correa siente como que el sector privado tiene la obligación, casi que la obligación de devolverle el favor que les ha hecho durante todo este tiempo, y lo cual también marca un poco ahí el sentido de que no sea el gobierno, de que no sea el Estado, de que no sea la burocracia, de que no sea el gasto público el que tenga que pagar las consecuencias, lo que obviamente marca también el sentido, la ideología, el tinte político, el populismo, en definitiva, que tiene Correa para manejar esta situación. Entonces, Pozo analiza todo el contexto, lo que está sucediendo, lo ejemplifica muy bien cuando dice que lo único que le falta a este gobierno es prácticamente vender el panecillo, porque es capaz en estos momentos de hacer cualquier cosa. Y un programa económico no es que toda la plata que ingresa se gaste a criterio del presidente, eso también hay que tomar en cuenta, a eso está acostumbrado el economista Correa, el señor presidente, a que todo lo que refiere a contante, sonante, o un cheque del exterior, o el resultado de un empréstito, cualquier cosa, o el anticipo de un determinado impuesto, y cuántos instrumentos que no sabemos a los que ha apelado, constituyen unos instrumentos perfilados dentro de las necesidades, gastándose reservas ajenas, es decir, que una cosa terrible. Y claro, seguramente presionando a sus colaboradores más íntimos a que no se vayan, que no sean como los de el bote o del barco cuando se va a hundir, en fin,
Esa gente debe estar sin poder dormir. Pero bueno, terminemos esto. El gobierno dice que no va a hacer un acuerdo con los multilaterales. Yo en el debate le dije al presidente que no le haga mucho puchero al tema del FMI, le ha dicho a Marlon el entrevistado, su entrevistado, Mauricio Pozo, porque lo que está haciendo es mucho más costoso y mucho más complicado. No va a poder levantar las cifras que necesita, bien dice usted. Ecuador no necesita 1.000 millones, Ecuador necesita por lo menos 10.000 millones. Pero no de golpe, dirán muchos optimistas o gente que aprecia el trabajo del señor presidente. ¿Usted qué les dice como para que esto sea un remate de su punto de vista? Que esta es simplemente una política populista, ¿no? 36.000 millones en subsidios durante los 9 años de gobierno. 36.000 millones. Y ese es un dinero que no ha ido a beneficiar directamente a los más pobres. Es decir, mantener el capital político, simplemente con miras a las próximas elecciones, ya sea de Correa o del que sea, del grupo es simplemente, y que son corresponsables de todo lo que está pasando, porque tampoco se le puede culpar solo a la la asamblea es la que ha facilitado. Claro, no, entonces, para hablar cargarle la mano solo a una candidata, ¿no? Pero que a la hora final no han servido para ayudar a los pobres, pues. Ya hemos de tener oportunidad de hablar sobre la famosa disminución de la pobreza para que veamos lo que está pasando, por ejemplo, en el sector rural, ¿no? Las graves consecuencias de este manejo económico en el sector rural y también en el sector urbano. Porque aquí las estadísticas se publican sobre el sector urbano y aún ahí en el sector urbano hay problemas, ¿no? Problemas de subempleo, problemas de desempleo, de carencias, en fin. Entonces, no se ha querido tocar los puntos que podían haber tocado. El subsidio, por ejemplo, a los combustibles, no les está beneficiando a los pobres, a los más pobres, no les está beneficiando. Y por último, se puede redimir para los más pobres por el otro lado. Pero lo que hace el gobierno es, en lugar de tomar medidas coherentes, macroeconómicas coherentes, en el momento correcto, con la profundidad correcta, en la dirección correcta, dice no, como me hace falta plata, no tomo medidas las adecuadas, pero me endeudo. ¿A dónde vamos con el me endeudo es el problema? Vamos a otra crisis como la que tuvimos en los años 80 y en los años 90, que fue grave para el Ecuador. Y eso es lo que estamos reclamando. Basta de estas medidas, de esta connotación populista. Y ya está desde hace un rato el señor economista Fausto Ortiz, y Marlon también sigue en la línea. Tengan la bondad un minutito adicional. Pero el riesgo país está en 1.230 puntos. 1.270. Asumido, pese al pago a tiempo de los bonos. Esto, claro, no baja de un día para otro, dice el economista Mauricio Pozo. Y si quiere colocar papeles va a tener que pagar el 14 o el 15% de interés. Una locura. Ahora, con un programa económico con un fondo multilateral le abre las puertas en todos lados, y el riesgo se le puede caer a menos de 1.000, a 800 o a 700. El problema de esto obviamente es político, por todos los ajustes que tendrían que darse con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es imposible, que usted lo decía hace contados. Imposible que un gobierno populista del tinte de Venezuela, del tinte de Ecuador, del tinte de Morales, se pueda llegar a ese tipo de acuerdos que está formulando Mauricio como una posibilidad. Existe esa posibilidad, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque este tipo de gobiernos no creen en esa posibilidad. Claro. Simplemente creen en y van a apelar a eso. Y van a perder un capital político y no les interesa perder el capital político. Mire, si algo les interesa a los gobiernos populistas es que haya pobres. Para mantener el Estado clientelar y para que voten por ellos. Pues, si no hay pobres, ¿quién va a votar por ellos? Y eso es lo que ha pasado en Venezuela hasta que llegaron los nuevos vientos en Venezuela, en Argentina, y parece que van a llegar en Bolivia y en otros lugares también. De un cambio de cosas, que es lo que estamos reclamando. Con esta política económica, con la que se está siguiendo, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Vamos a empeorar las cosas. Así es. El libro de Julio Echeverría, es muy importante que lo conozca la ciudadanía. Se llama La democracia algo adicional, que ya me recuerdo. Ojalá me puedan traer ese libro. Sí.
Gracias. Economista, muchísimas gracias. Estamos comprometidos entonces con el estudio global. En esta semana. Ya, Sí, gracias. estamos hablándonos. Saludos en casa, economista Flores, muchas gracias. Ok. A ver, vamos entonces a pasar a la ciudad de Guayaquil. No sé si conoció de esta entrevista, la leyó, se enteró. El señor exministro Fausto Ortiz, realizada por Marlon Puertas, mismo que está escuchándole en la propia Perla del Pacífico, ciudad a la que estamos llegando a través de nuestra televisión digital, que llega a todas partes del mundo. Saludos, feliz año, dentro de las limitaciones. Pero hay años también que en el espíritu de unidad, especialmente familiar, haciendo esfuerzo todos, se puede inyectar una energía extremadamente positiva, que es lo que más va a requerir nuestra población. Y que se quede quieto el Cotopaxi. Ya los cielos de esta mañana nos hacen ver lo que va a ser la temporalidad que alude al fenómeno del Niño. Y eso en la serranía. Esto va a ser tremendo en el litoral y en la Amazonía. Bueno, vamos adelante. ¿Qué le parece? Estoy con Marlon y estoy también con Fausto Ortiz. Exministro, tenga la bondad, lo dicho con entereza, digamos con todo el estudio realizado a la coyuntura económica del país. Tiene que saber el Ecuador, tiene que saber nuestra empresa privada, porque entre todos tenemos que reacomodar las circunstancias y colaborar, ojalá entre todos, en la búsqueda de una solución. Esto es lo que le pregunto inicialmente, y si usted conocía en detalle lo que seguramente usted también ha sacado como conclusión del momento económico, fiscal, macroeconómico, de la situación general de nuestro país. Muy buenos días, Guayaquil. Van, ojalá, a hacer una entrevista, Marlon con Fausto Ortiz. Si son tan bondados, que no sea una entrevista, sino que más bien sea una conversación alrededor de las afirmaciones del creíble, importante y serio exministro de Economía. Eso de que es de la derecha, de que defiende a los banqueros, eso queda a un lado. Este momento estamos registrando y rescatando la opinión de todos los economistas. Mauricio Pozo ha afirmado a focus, exactamente a focus, lo que estamos analizando este momento en la cadena Democracia. 8 en punto, las 8 en punto. Usted sigue. No sé si Marlon me ayude a darle una bienvenida al señor. Sí, ojalá no haya cortado. Marlon, puede saludar a Fausto y exministro, a ver si pueden razonar, enterándole lo que ha logrado en la entrevista a Pozo, Marlon, y obviamente las respuestas finales a las afirmaciones y acertos del economista quiteño. Tenga la gentileza, Marlon. Bueno, Gonzalo, un saludo cordial al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, de Finanzas también. En realidad lo que he conversado también yo con el economista Fausto Ortiz, y ahora lo que me asalta la inquietud es justamente cuadrar las cifras que van saliendo por distintas voces, por distintos analistas serios que han tomado a fondo, han analizado a fondo la situación del país. Entonces, bueno, me imagino que Fausto Ortiz también tiene obviamente sus propios análisis, sus propias cifras, sus indicadores, y lo que quisiera es eso, es ir cuadrando una cifra ya total de lo que el país en esta coyuntura necesita cubrir. El escenario que cada uno vislumbra, ¿no? Y exactamente,
tomando en cuenta la poca, casi nula transparencia que da el gobierno en tema de cifras, en tema de intereses, en tema de pago de los créditos, en las condiciones en las que se están adquiriendo nuevos préstamos. Entiendo que casi nadie, prácticamente nadie tiene acceso a ese tipo de información. Ojalá nos dé una luz en eso Fausto Ortiz, tal vez él tenga de algún modo acceso a esa información, de ese tipo de condiciones, y con eso pues ir ya elaborando un panorama claro, real, de cifras, porque se lanzan muchas, el gobierno tiene las suyas, el gobierno elabora un presupuesto diciendo que el hueco del 2016 es totalmente manejable porque apenas es de 2.000 millones de dólares y que eso es absolutamente viable. Entonces, la primera inquietud que le planteo a Fausto Ortiz es esa, o sea, estamos hablando de que el gobierno en efecto pone para abajo siempre sus proyecciones de déficit, las disfraza, las pinta bonito, para que el país no se asuste, para que el país siga creyendo en cierta forma el discurso del presidente de la República diciendo que aquí no hay crisis, que no se trata esto de una crisis, para nada. ¿Qué sabe Fausto Ortiz? ¿Qué cifras maneja? ¿Qué accesos tal vez haya tenido él, que estuvo al principio del gobierno, a la información real, a la situación verdadera que estamos viviendo ahora? Es usted ahora en Quito y en todo el Ecuador y el mundo. Fausto Ortiz, exministro de Economía de Ecuador. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos cordiales para usted, y a Marlon y a los dos y a la audiencia de Radio Democracia. Un buen año 2016. El tema que primero la entrevista de Marlon a Mauricio, una muy buena entrevista, la pude chequear en las redes sociales. Sí. De lo dicho por Mauricio, yo diría, no me atrevería a bajarle un por ciento de no coincidencia. Yo creo que coincido en el 100% de lo expuesto. De hecho, yo también lo logré distribuir en las redes sociales, me pareció un muy buen trabajo logrado por Marlon y una muy buena presentación de Mauricio. En cuanto a las cifras, ¿no? Hay dificultad de acceder a cifras, sobre todo de deuda. Las cifras de deuda están hasta el mes de octubre del año 2015, faltaría la cifra de noviembre, de diciembre, pero esa es la deuda que el gobierno considera como deuda pública y por ahí uno podría sacar hasta el mes de diciembre información también sobre deuda pública en la página del Ministerio de Finanzas, que por momentos la deshabilitan, pero hemos tenido información bastante a la mano desde hace unos 4 meses, y ahí uno puede chequear en el tema de deuda pública, puede chequear que la deuda hasta octubre era 32.500 millones de dólares, y el mes de diciembre no aumentó absolutamente nada el endeudamiento, es decir, si entraron 1.000 millones de deuda, se pagaron también 1.000 millones de deuda, es decir, no hubo una variación importante en deuda, simplemente con el mes de diciembre el déficit fiscal sí se aumentó 1.000 millones de dólares. Claro. Y entonces uno dice, ¿de qué manera el déficit fiscal? Pero perdimos uno de los yacimientos tradicionales más importantes del Auca, ¿no? Está consiguiendo financiamiento de uno de los que más o menos uno puede ir chequeando si se está tomando. ¿Está conduciendo, exministro? ¿Está usted conduciendo? Asegurar un pago de capital también. El retorno. ¿Algo conmigo, Gonzalo? Sí, le decía si está conduciendo porque se me está escapando la señal. Comenzamos con una nitidez fantástica y ahorita se me está escapando la línea. Ojalá podría, y perdone por la doble molestia, ojalá podríamos parquear el vehículo si está conduciendo en el afán de garantizar un buen arribo de la señal desde Guayaquil. Le escuchamos, exministro. Gonzalo, lamentablemente estoy conduciendo hacia una reunión. Ya no puedo entonces intervenir en aquello. Continuemos, pero es importante. Nos decía, exministro, tenga la bondad. Sí, entonces el tema del endeudamiento a diciembre no aumenta, es decir, entran 1.000 millones de deuda, se pagan 1.000 millones de deuda, no hay un incremento de deuda adicional, el mes de noviembre tampoco, y entonces el país puede gastar 1.000 millones de déficit en el mes de diciembre
y si no lo logra con financiamiento, es claro que el gobierno está tomando deuda de corto plazo con aquello que el gobierno no considera deuda, que pueden ser los certificados de tesorería o la preventa petrolera. De hecho, también en diciembre la preventa petrolera aumenta a 435 millones de dólares, es decir, el gobierno vuelve a tomar deuda de corto plazo, que ha sido su principal problema, su principal equivocación en cuanto al manejo financiero, y quizás más que equivocación, su principal limitación, no tener acceso a deuda de largo plazo, y entonces está tomando con deuda de corto plazo. Y eso se le empieza a juntar también con los atrasos. El año 2014, los atrasos entre el presupuesto devengado, que es la factura que recibe el gobierno, y el presupuesto pagado, ese atraso, esa bola, el año 2014 fue 600 millones de dólares. En cambio, para el año 2015, esa diferencia entre lo devengado o facturado y lo pagado realmente fue 1.800 millones de dólares. Es decir, ya eso de ahí debería considerarse como también deuda, porque la Constitución así lo señala, que esos 1.800 son deuda adicional. Y entonces el gobierno, a la pregunta de Marlon de cuánto es realmente la necesidad de financiamiento del 2016, uno debería señalar el déficit original del gobierno de 2.500 millones de dólares, que es lo que planteó para el 2016, más 1.800 millones de dólares de pagos pendientes, que estamos hablando ya por ahí, unos 4.300 millones de dólares, más la necesidad de financiamiento, las amortizaciones del 2016, que eran algo así como unos 3.000 millones. Entonces, las cifras para el 2016 apuntan a que tienen que conseguirse más de 7.000 millones de dólares de financiamiento. Pero lamentablemente apenas entra la plata para pagar deuda, o sea, no es para poder trabajar en lo que es ejecución de presupuesto, obra pública, y eso va marcando una señal de que la economía seguirá estancada en el año 2016. Marlon, ¿nos podría confiar el tema que de alguna vez lo describe como cuando el señor, su entrevistado, el exministro Mauricio Pozo, decía que Correa quería tumbar la dolarización, o usted le mencionaba que eso había una especie de comentario general de que el presidente quería tumbar la dolarización. No, ahora parece que quiere sostenerla y está defendiéndola contando con buenos aliados, los banqueros. ¿De quién es este acerto? Perdone porque no lo cacho adecuadamente. Bueno, Gonzalo, el tema de la dolarización, en efecto, lo abordé con Mauricio Pozo, en el sentido que siempre él ha sido un crítico permanente de la adopción de este sistema monetario. Sí. Y ahora, más bien, los pasos que va dando, parece que apuntan más bien a sostener el sistema. Siempre hubo el temor. Pues es un acerto suyo en un periodismo de interpretación, digamos, ¿no? Así es. Entonces yo le planteo eso a Mauricio Pozo porque también Correa, y me llamó también mucho la atención esto, comentó en una de sus últimas sabatinas que mantuvo una reunión previa a un viaje internacional que hizo el presidente con banqueros en Carondelet, a los que recibió cordialmente. Y dijo Correa textualmente, hasta me están empezando a caer bien. Entonces, que así fue. Mire, Gonzalo, lo inusual de esto, que luego de esa reunión, en efecto, se tomaron medidas en el sistema financiero que parece que se abordaron en esa reunión en Carondelet. Por ejemplo, se subió un porcentaje pequeño, una tasa de interés a créditos de consumo, por ejemplo. Se empezaron a cobrar, entiendo, servicios también bancarios que no se estaban cobrando. Es decir, se les está dando un respiro al sistema bancario, lo cual obviamente también va en contra de toda la animadversión permanente que ha declarado contra los banqueros durante sus 9 años de gobierno. Claro, y del discurso político que siempre ha manejado el presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le planteo a Mauricio Pozo la situación, y él también contesta diciendo, bueno, no es que les está cayendo bien ahora, el problema es que necesitan mutuamente sostener al sistema monetario, porque finalmente la dolarización es mucho más popular que el propio Correa. La gente no va a soportar que un gobierno tire abajo la dolarización así nomás. Entonces, obviamente, es una decisión política, sabe que le conviene
es una decisión de que no va a irse en contra de lo que la mayoría de la gente quiere en el Ecuador. Usted dice que él sabe que la dolarización tiene apoyo popular, es más popular que él, dice usted, y es la verdad. La fuerza de las circunstancias lo están obligando a hacer cosas que no quisiera hacer, o que no las quiso hacer en el pasado. Sigamos adelante. Eso lo dice Mauricio Pozo. Esto sí lo dice Mauricio Pozo. Repito lo que dice el exministro que está en el exterior. Para mucha gente, ya lo hubiéramos tenido en línea. Él sabe que la dolarización tiene apoyo popular, ha dicho el exministro Pozo. Es más popular que él. La fuerza de las circunstancias lo están obligando a hacer cosas que no quisiera hacer, o que no lo hizo en el pasado. Y se le aprieta demasiado a un sector como el financiero, si le aprieta demasiado a un sector como el bancario, que lo que hace es captar recursos y prestar a otros, si le aprieta demasiado, le va a ahogar. Le termina rebotando el problema a usted mismo. Tiene que darle el espacio para que no le cueste políticamente a usted, porque si le ahoga demasiado, termina golpeándolo el problema, pero a usted. Porque lo que va a pasar es que la economía va a entrar en tal nivel de contracción económica con niveles de desempleo tan elevado que se le convierte en un problema político. No es por tan amiguito ni nada de eso con los banqueros. Allí qué suerte de inquietud tiene Marlon. Creo que se nos fueron ambas líneas. Así es. Sí. Sí, adelante Marlon. Sí, lo que decía Gonzalo. Yo planteo el tema partiendo del propio comentario de Correa, de que le están cayendo bien ahora los banqueros prácticamente, y Pozo, que también tiene una cercanía con el sector, lo interpreta también muy bien a su manera, ¿no? Él dice, bueno, no se trata aquí de caerse bien o no, sino se trata de mantener, obviamente por conveniencia política, en el caso de Correa, a un sistema que con la corrida de depósitos que ha existido, o bueno, la salida de depósitos para no crear alarma, que se ha dado en los últimos meses en el sistema financiero, que es una cifra realmente alta y que golpea también al sistema por la cantidad de recursos que han salido. Entonces tienen que llegar a una especie de acuerdo. Por eso le ha dado cierto respiro. Por eso las medidas económicas que se han tomado en el sistema financiero recientes, que van en definitiva para dar oxígeno al sistema. Y una cosa importante también que menciona Mauricio Pozo es eso, o sea, el sistema bancario necesita fortalecerse. En estos momentos está golpeado por esa salida de recursos, pero él rescata que esos recursos se han quedado en el Ecuador. Correcto. No se ha dado una salida al extranjero, él no sabe dónde está esa plata, pero sí maneja la cifra de que al exterior ha salido un porcentaje menor. La mayoría de los recursos que han salido de la banca están guardados, están en algún lado, la gente está en espera de que la situación cambie, de que la situación mejore, y si se toman las decisiones adecuadas, dice Pozo, esa plata podría volver al sistema financiero, podrían volver a las cuentas de los ahorristas, lo cual obviamente será también beneficioso para la banca, será beneficioso para el país, dará más tranquilidad ante toda esta incertidumbre que se ha estado viviendo en los últimos meses. En definitiva, el sistema ahí sí se verá un poco fortalecido, no solo se necesitan propagandas de comunicación, dice Pozo también, para que la gente note, esté tranquila, sino que vea signos reales, pasos, decisiones políticas en ese sentido y más que discursos, ¿no? Pero también le informa que se han retirado a octubre 3.400 millones de la banca privada, pero es a octubre, que es el 14% del total de depósitos, que es posible cifrar, no es marginal. De allí, afuera del Ecuador han salido alrededor de 1.100 millones. Es decir, toda la diferencia está aquí. A Dios gracias. Y eso es un signo que nos alienta. Donde, no sé, si está en las cajas fuertes, estarán bajo el colchón, pero en algún lado está esa plata. ¿Quién menciona esto? ¿Marlon? Lo dice el economista Mauricio Pozo, Gonzalo. Ya.
Han salido a octubre 3.400 millones de dólares de la banca privada, que es el 14% del total que es posible conocer, cifrar. En oro, en joyas, le pregunta a usted. Dice, no, porque eso no se ha topado, porque la gente obviamente no compra. Y por eso es que la venta de las empresas se ha reducido. Eso es parte de la contracción. Es porque no saben, obviamente la incertidumbre prima, no saben qué es lo que va a pasar en el Ecuador. Entonces dice, si una persona ha logrado ahorrar $1,000 en su cuenta de ahorros, retiro los 1,000 porque no sabe si mañana le van a entregar otra moneda o cosas de esa naturaleza. Si una persona ha logrado ahorrar $1,000 en su cuenta de ahorros y retiro los $1,000 de la banca es porque no sabe si mañana le van a entregar otra moneda. Esto es graficante, pero no es lo que está ocurriendo. Más bien él me parece que apela a la apreciación que tenía en el mes de, seguramente en el último trimestre del año que terminó. Esa persona tiene plata aquí y algún rato va a querer hacer algo. Esto sí preocupa. Esa persona que tiene la plata aquí, algún rato va a querer hacer algo. Usted no puede tener toda la vida los billetes ahí guardados en el closet, dice Mauricio. No puede ser. Eso que el dinero siga en Ecuador, aunque fuera de la banca, desde el punto de vista práctico es bueno, porque puede ayudar a que esto se reanime, se mejore, asegure a la población de que tenemos que ser firmes en nuestra convicción, ¿no? Esto ya es de quien les habla, de que la dolarización tenemos que defenderla como una especie de patrimonio. Créanme que si uno de nosotros cometemos un error de estar ejercitando prácticas de disimulado temor y llegamos a tomar actitudes como retiros de dinero de la banca, ese tipo de problemas, nos estamos haciendo el harakiri, créanme, dadas las circunstancias. Hoy entre todos tenemos que apoyar esta economía. No vamos a hacer lo mismo que lo que ocurrió en el 99. Pero para volver a depositar, si usted lo tiene en alguna parte, en el closet, en el colchón, como suelen decir, para volver a depositar se necesita confianza. Confianza que esto va a funcionar, que esto va a seguir sin disimulos, sino con entereza. Lo de disimulos refiero a que le da vergüenza al señor presidente tomar una decisión que no va con su alineamiento ideológico, político, etcétera, etcétera. Eso no es jugarle leal a nuestro país. A nosotros, ¿qué nos importa lo que le puedan decir en el exterior o sus amigos ideólogos del continente? De que, ay, ve este Correa, ya fue a golpear las puertas del Fondo Monetario. Este es un asunto, señor presidente, del país, y usted tiene que respetar este país. Y de lo contrario, yo creo que no tiene ese filo. El señor vicepresidente yo no le he encontrado, no le he ubicado con esa contextura de ser cuidadoso en lo ideológico frente a un drama como el que puede pasar el Ecuador en cualquier momento por consideraciones ideológicas. Este momento, entre todos tenemos que ni siquiera hacer referencia
siempre y cuando la decisión sea técnicamente bien provista. Cuando la decisión del presidente, del líder en la crisis, se aleje de su incólume tránsito ideológico durante 9 años en el ejercicio del poder, ¿a quién le va a importar que usted haga un sesgo, señor presidente? Usted tiene que defender al país, defender a la gente pobre por la que tanto discurso ha emitido y a veces, muy pocas veces ha omitido. Ha dicho siempre las cosas: yo soy un hombre que he venido a solucionar los problemas de la pobreza, de la gente pobre. Imagínese usted el rato que haya un colapso bancario. Imagínese, presidente, un colapso empresarial, un desempleo global. ¿Vamos a estar en la situación de Argentina? ¿Vamos a estar en la situación de qué otro país? De nosotros en el 99. Pero han habido otros ejemplos. Este momento le damos ánimo al presidente. Le damos ánimo. Porque es un asunto que nos importa a todos. Pero es momento de que usted salga, no se burle del señor economista Pozo, de los otros economistas. Usted ve, el espectro es muy amplio, y eso que ya conoció don Walter Spurrier, que tenemos esta entrevista, ya no quiso intervenir, es muy delicado. Si yo me meto a hacer una encuesta a los banqueros, no me va a aceptar nadie una entrevista. Es obvio. Tal vez el economista Abelardo Pachano es un hombre serio, creíble. De esos hombres requerimos. Porque esto es un asunto psicosocial, es un asunto psicológico. Y no es que nos entrometemos en roles que a nosotros, humildes ciudadanos, periodistas de la calle, periodistas incluso que tenemos todo el resultado de nuestra gestión profesional y económica desde hace 40 años. Tenemos aquí las cosas. No tenemos en ninguna otra parte. Aquí, a la exhibición diaria de todos ustedes. Y nadie se me amilane. Vamos a ver qué dice el presidente. Este momento es importante que el presidente se sincere. Bueno, si no quiere, por sus a veces caprichos, yo no le puedo, ni nadie le va a poder obligar, pero que comience cuadrando un programa económico serio, sin avergonzarse de lo ideológico. Ya pues, ya se equivocó. Pero le han cantado las verdades los señores economistas, sus colegas, con los cuales participó antes de ser presidente en un montón de coloquios, inclusive de debates y más. Señoras y señores, esta parte entiendo ya. Marlon, muchísimas gracias por haber contribuido con el país con este trabajo periodístico. Creo que se nos fue, ¿no? Aquí estoy. No, sí, solamente era para agradecerte, Marlon. Y un gran trabajo, lo dijeron todos los invitados, lo dijeron, es un gran trabajo. Y bueno, esto tenía que hacerlo alguien en cualquier momento. Qué bueno que ha sido Focus, tu entereza, tu libertad. Esta es la libertad de expresión que defendemos. Esta es la libertad de expresión que defendemos. Esto ustedes conocen por la prensa, por Marlon y por un buen economista como es Mauricio Pozo. Muy sincero, muy responsable con su país. En fin, es mi apreciación, puede estar errada, pero hasta ahí cito nomás dirán muchísimos de los oyentes que nos están este momento escuchando.